y bendíceme en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Como dije al comienzo, las preguntas del catecismo que ustedes ya leyeron van a ser los puntos a desarrollar. Como ustedes bien saben, hace 3 meses, exactamente 3 meses y uno o 2 días, nació mi nieto, un bebé hermoso que lleva parte de mí, ¿verdad? Y que desde su llegada, desde el momento en que nació hasta ahora, se ha transformado en una gran bendición para mí. De verdad, yo creo que es el nieto más hermoso del mundo. Y hoy día me cuesta imaginar mi vida y la vida de mi esposa sin mi nieto. Sin duda, él es una gran alegría y una gran bendición. Pero cuando miramos capítulo 22 de Génesis, nos encontramos con una historia que no tiene que ver ni con un abuelo ni con un nieto. Nos encontramos con una historia aún más potente porque tiene que ver con la historia de un padre y su hijo. No cualquier hijo, su hijo amado. Un hijo que fue el resultado de la promesa de Dios, en donde Dios le dice a Abraham que lo iba a bendecir y que su descendencia sería tan incontable como las estrellas que estaban en el cielo. Y una promesa que empieza a tomar forma ya en Génesis capítulo 12 y que a partir del capítulo 18 se hace más realidad, porque es cuando, ¿verdad?, se le avisa que será padre de un hijo y que su esposa dará a luz un hijo. Lo interesante de esto es que la esposa era anciana. Los dos eran ancianos cuando todo esto ocurrió. Esta historia es además el registro de una situación muy particular para Abraham, para este hombre, pues esta historia relata el momento crucial en donde Abraham se ve enfrentado a la vida o muerte de su propio hijo. Pero también es además la historia de la mujer, de su esposa, que al enterarse de que ella iba a ser madre, ¿verdad?, en su vejez, lo puso en duda, ¿verdad? Puso en duda las palabras del Señor, pero al tiempo vio ella crecer su vientre, sintió ella desarrollar en su vientre, en su seno, ¿verdad?, a un nuevo ser, a un nuevo niño que se estaba formando y que era finalmente, vendría a ser Isaac. ¿Pueden ustedes imaginar esto, que una mujer en la ancianidad iba a tener un hijo? Es difícil de creerlo. Hay un registro, lo estuve leyendo no hace mucho, de la mujer más longeva que fue madre a la edad de 60 años, una ciudadana alemana. Con su marido de muchos años, vino a ser madre por 10ª vez a la edad de 60 años y parto normal. Pero en el caso de Sara, la esposa de Abraham, era un poco más difícil porque, como la misma Biblia dice, a Sara ya le había pasado la costumbre de las mujeres. Por lo tanto, ella ya no podía ser madre. Sin embargo, Dios le habla a Abraham y le habla también a Sara, ¿verdad?, a través de su esposo, a través de la conversación que éste tiene con los enviados de Dios, en donde se le dice que iban a ser padres. ¿Se imaginan ustedes la respuesta de Sara? ¿Te volviste loco? ¿Cómo se te ocurre que voy a ser mamá? ¿Ya soy anciana? Algo así sin duda debió pasar en la conversación, en la intimidad que Abraham tuvo con su esposa Sara. Pero contra todo pronóstico, contra toda lógica, Sara quedó embarazada. Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su pacto, ¿verdad?, y nació este hijo que vino a llamarse Isaac. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo comienza diciendo: aconteció después de todas estas cosas, es decir, de lo que había ocurrido en el capítulo anterior, que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra y el rescate, ¿verdad?,
de Lot y su familia, su descendencia básicamente, sus hijas. Después de todo eso que ocurrió, Dios le ordena a Abraham de manera muy clara, de manera muy específica, muy precisa, que tome a su hijo, a Isaac, y que lo lleve para ser sacrificado. Dios no le pidió un hijo, porque podía haber existido la posibilidad de la comprensión de Abraham. Ok, Dios me está pidiendo que lleve un hijo a sacrificarlo, entonces puedo llevar a Ismael, que era el hijo que él tuvo con la esclava egipcia Agar, o puedo llevar a uno de mis otros 8 hijos que Abraham tuvo en su momento con Ketura, una de sus siervas. No, la instrucción que Dios le da a Abraham es clara, es precisa, es categórica y concisa. Después de todo lo que había ocurrido en el capítulo anterior, Dios le dice a Abraham que tome a su hijo amado, a su único hijo, Isaac, para que éste fuera sacrificado. No a Ismael, no a los hijos de Ketura, sino a este que le nació en la vejez. ¿Se pueden ustedes ahora imaginar el tremendo dilema en el que se encontraba Abraham? Que, por cierto, siempre es nombrado como el padre de la fe. Y en la escultura, o digamos en la tradición más evangélica, más emotiva, más fundamentalista, Abraham era prácticamente intachable, con una fe increíble. Pero aquí Abraham, cuando usted revisa la lectura bíblica, cuando revisa el relato, se da cuenta que no era muy diferente a otros grandes hombres de Dios, que no era muy diferente incluso a nosotros. Vuelvo a preguntar, ¿pueden ustedes imaginarse el tremendo dilema en el que se encontraba Abraham, que el hijo amado que le nació en la vejez, a su esposa Sara, iba a ser sacrificado? Es muy probable, y la escritura asimismo lo indica, que Abraham no pegara un ojo en toda la noche. Es muy probable que eso ocurriera porque se le vino un peso, se le vino una batalla emocional, psicológica, grande respecto a lo que tenía que hacer, que era sacrificar a su hijo. Por eso que Abraham se levanta temprano, en el versículo 3 lo vemos, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No solo Abraham no durmió después de esta tremenda petición que le hizo Dios, en el cual él se ve sin duda afligido, afectado, sino que además se levanta muy temprano, prepara todo, prepara la leña para hacer lo que Dios le había dicho. Era tal la presión que ni siquiera le dijo a sus siervos, a sus criados, porque Abraham era una persona, podríamos decir, con mucha riqueza. A lo largo de su vida, Dios lo había bendecido. Entonces él decía algo y sus criados simplemente le obedecían. Pero no, aquí vemos con claridad que él se levantó muy temprano, probablemente muy preocupado, y fue, ¿verdad?, y preparó todo en el asno, cortó la leña y hizo todo lo que tenía que hacer, porque él se encontraba con una presión enorme, con una guerra interna que es muy difícil de entender. Tanto así que él no fue capaz de dormir. ¿Cuántos de nosotros, en medio de una preocupación distinta a la que enfrentó Abraham, simplemente no podemos dormir en la noche? ¿Cuántas veces al principio de nuestra vida en este país nos vimos enfrentados a la situación de que en cualquier momento Inmigración de Nueva Zelanda nos pediría salir del país? ¿Cuántas veces nos vimos enfrentados a la situación de recibir la carta del colegio de nuestros hijos, en donde nos decían que si no teníamos la visa, nuestros hijos no podrían ir al colegio? Bueno, la preocupación que Abraham tenía era muchísimo más grande que la que nosotros hemos tenido, y con justa razón. El pobre Abraham, en ese contexto, en esa situación, apenas y pudo dormir. Hay quienes han sostenido
otros estudiosos un poco más liberales han sostenido que para Abraham no fue tan difícil llevar a su hijo Isaac al lugar de sacrificio, porque en aquellos tiempos, y la arqueología, la historiografía así lo indica, en aquellos tiempos los sacrificios humanos eran algo más o menos común a los Moloch, a los dioses paganos que existían, y sobre todo aquellos sacrificios humanos en donde había niños involucrados y que se ofrecían a estas deidades en una suerte de ritual religioso. Pero quienes piensan así, y en algún momento yo también pensaba que podía ser posible, quienes piensan así olvidan que Dios ya había estado tratando con el pueblo de Dios, y Dios detestaba y a los judíos les molestaba este tipo de prácticas. Por lo tanto, aunque en aquel lugar, en la cultura circundante, existiera esa práctica, Abraham no se vería afectado por eso, porque los hijos de Dios, porque el pueblo de Dios detestaba semejante vileza, detestaba semejante crimen, sobre todo cuando había niños involucrados en cuestiones rituales, religiosas, medias extrañas. Entonces es difícil pensar que Abraham, no de buena forma, pero con menos resistencia, hubiese llevado a su hijo a ese lugar. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Abraham llevaba una pesadísima carga sobre sí y probablemente en su corazón tenía un verdadero forcejeo con Dios. Y es interesante porque toda esta situación está apuntando a algo que había de venir 2000 años después. Abraham no era capaz de verlo porque tenía todo este peso, ¿verdad? Abraham no era capaz de vislumbrar lo que iba a venir por medio de esta situación tan particular. Ahora noten lo siguiente: aunque Isaac era un muchacho, el hijo amado de Abraham, que le fue prometido en la vejez, no era un niño inocente. Porque como todos bien sabemos, después de Génesis 3, sobre nosotros pesa una condena, somos culpables. Por lo tanto, Isaac estaba lejos de ser un niño inocente. A pesar de que fue obediente a su padre, podemos ver que en medio de toda esta convulsión, ni siquiera el propio Isaac fue capaz de ver lo que pasaría por medio de este acto, por medio de esta sombra que anunciaría lo que vendría después. Dios nunca tuvo la intención de que Isaac muriera. En el momento decisivo, Dios detuvo a Abraham y proveyó un carnero para el sacrificio. Esto era una prueba de fe, sin duda, para Abraham. Una prueba de fe, de su gran fe, por cierto, pero una fe ante todo imperfecta, porque como les digo, él tenía este forcejeo con Dios. Esa fe estaba lejos de la perfección. Pero en este drama que Abraham e Isaac estaban viviendo, Dios mismo les enseñó que proveería el cordero para el sacrificio. Aunque el propósito inmediato de Dios fue probar la fe y la obediencia de Abraham, este acontecimiento también prefigura, también nos muestra a modo de sombra la obra redentora de Cristo. ¿Saben por qué? Isaac era el hijo amado y prometido de Abraham. 2000 años después, Jesucristo es el hijo amado y eterno del Padre. Isaac cargó la leña para el sacrificio. Isaac cargó la propia leña en la cual su cuerpo fue puesto y amarrado para ser sacrificado. Cristo cargó la cruz hacia el Calvario. Isaac se sometió voluntariamente a su padre y Cristo, del mismo modo, también se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Ahora revisemos la pregunta del Catecismo, la pregunta 12 que ustedes ya leyeron. Si por el justo juicio de Dios merecemos el castigo temporal y eterno, ¿acaso no hay una manera en que podamos escapar de ese castigo y volver a ser recibidos por Dios? Dios exige que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, debemos ofrecer una satisfacción completa, ya sea que la realicemos nosotros mismos u otro. Y aquí, en medio de toda esta situación, se produce una pregunta fundamental de Isaac,
Y la respuesta que Abraham le da es tan importante como la misma pregunta. La pregunta que Isaac le hace está en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahora veamos el versículo 8. Nuevamente respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Lo que Abraham está diciendo es interesante, porque lo que está diciendo Abraham al usar la palabra proveerá no es una muestra de su gran fe. Recordemos que Abraham está siendo prácticamente aplastado por esta tremenda prueba a la cual se ve enfrentado, en donde debe sacrificar a su hijo a Dios. Pero lo que dice Abraham es muy importante, porque cuando usted desmenuza la palabra proveerá, lo que Abraham está tratando de decir, lo que Abraham está diciendo es: Dios ya sabe cuál es la necesidad y tiene preparada su provisión. Cuando yo leí esto, yo pensaba que la palabra proveerá, el verbo, estaba en presente continuo, pero cuando usted se va al hebreo, es un poquito más complejo. Entonces, para resumir y saltarnos esa complejidad, cuando Abraham responde a su hijo y le dice: Dios proveerá, el Señor proveerá, lo que le está diciendo: el Señor ve. Lo que le está diciendo es que el Señor se ocupa, lo que le está diciendo es que el Señor tiene provista la provisión. Por cierto, un hombre de gran fe, pero una fe que en un momento determinado se empezó a tambalear, porque no debió haber sido fácil para Abraham enfrentarse a esta situación. Más que la gran fe de Abraham en estos versículos, el énfasis aquí es el amor y la fidelidad de Dios para ofrecer el rescate. La salvación vendrá de Dios mismo, porque Él mismo proveerá lo necesario para satisfacer su justicia. Dios ya ve la necesidad, queridos hermanos, la conoce plenamente, y porque la ve, ya tiene preparada su provisión. Todo eso ocurre en medio de esta conversación entre Isaac y su padre Abraham. Nuevamente, no puedo imaginarme la mirada de este joven a su padre mientras está a punto de ser sacrificado, amarrado a la leña. Es muy difícil imaginarse esa situación. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la tercera pregunta, ¿no? ¿Podemos realizar esta satisfacción nosotros mismos? De ninguna manera. Por el contrario, cada día aumentamos nuestra deuda. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En este momento, la situación alcanza un punto crítico. En este momento la situación se hace difícil. ¿Por qué? Porque Isaac está completamente indefenso frente a lo que había de hacer su padre, y su padre está completamente incapacitado para salvar a su hijo por sus propias manos. Aquí queda demostrada, en solo esta conversación y en todo esto que está ocurriendo aquí, queda demostrada la enorme incapacidad e incompetencia e impotencia humanas. Isaac ya no puede hacer nada, y Abraham, su padre, probablemente aferrado a la última gota de fe, de esperanza, probablemente en su corazón deseaba que esto no ocurriera. ¿Qué estaría pensando Abraham en este momento? Sería muy interesante poder descubrir qué estaba pensando este padre frente a esa situación. Hace poco estuvo mi hija, mi yerno y mi nieto en la casa, y cuando
cuando mi nieto se ponía a llorar porque tenía hambre, porque tenía sueño, escuchar su voz, ¿no? Llorando, era para que se te rompiera el corazón. Afortunadamente mi esposa tiene el don y lo hacía dormir rapidito, más que el papá, más que la mamá y más que yo. Pero solo escuchar la voz de mi nieto, el llanto, era triste, ¿no? Y uno quiere hacer algo y no siempre puede hacer algo. Entonces imagínense ustedes aquí, no es el llanto de un bebé, son las lágrimas de un muchacho que está mirando a su padre y que va a ser sacrificado. ¿Cómo debió sentirse Abraham en ese momento? ¿La vida de mi hijo o la ira de Dios sobre mi casa? Es difícil saberlo, pero una cosa podemos asegurar: el dolor de ese padre en ese momento, la angustia, era indescriptible. Imposible de describir. Y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac no puede salvarse. Abraham en este exacto momento no puede hacer absolutamente nada. Toda esperanza humana se ha agotado. Y esto es interesante porque frente al altar del sacrificio, lo único que es posible es la total rendición. Ya no hay nada más que hacer. Y si me permiten hacer un alcance con nuestras vidas y la vida de muchos cristianos, asimismo ocurre cuando el pecador es confrontado a su propia miseria en el altar de Dios. Fíjense ustedes, no podemos nosotros, al igual que Isaac, salvarnos a nosotros mismos. Isaac estaba incapacitado, no podía, estaba maniatado. Del mismo modo, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Su padre tampoco fue capaz de proveer una solución. Nosotros tampoco podemos, frente al altar de Dios, proveer una solución. No podemos escapar por nuestros propios medios y solo nos queda una cosa cuando nuestro pecado es confrontado, y es acudir a los pies de Cristo. Frente al altar de Dios, frente al altar del sacrificio, cuando la gracia de Dios, cuando el amor de Dios y su santidad es desplegada, lo único que nos queda a nosotros es correr a los pies de Cristo y refugiarnos en su amor. Isaac estaba completamente indefenso. Su padre, por la orden de Dios, estaba completamente maniatado. No podían hacer nada. Y eso nos lleva a la pregunta 14 del Catecismo. ¿Puede hallarse en algún lugar una mera criatura que pueda realizar esta satisfacción por nosotros? La verdad, la respuesta es simple. No. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Lo primero que podemos observar en estos versículos que acabamos de leer, y dada la situación, y contrario a lo que piensan, como dije hace un rato atrás, los más fundamentalistas, la gente más romántica en cuanto al evangelio o más emotiva, contrario a lo que piensan ellos, la respuesta de Abraham es, en este contexto, es mucho más que: sí, heme aquí, firme, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? No fue así. Yo no lo puedo imaginar así. No fue la respuesta de un superhéroe de la fe. Recuerden ustedes que está el hijo ahí, probablemente sollozando, probablemente con lágrimas en los ojos, completamente maniatado, incapaz de poder salvarse a sí mismo, incapaz de poder hacer algo. Y al oír la voz del ángel de Dios, Abraham dice: heme aquí. Pero ese heme aquí es como un: por favor, haz algo. Por favor, haz algo. Es cierto, Abraham era un hombre de fe y eso es innegable, pero ahora él está sometido a una gran presión de vida y de muerte, y aun la fe del más fuerte en momentos así se rompe. Entonces, cuando leemos ese heme aquí,
no es, sí Señor, aquí estoy, firme a tus pies. No es tan así. O usted cuando se encuentra en situaciones difíciles, pero quizás no tan difíciles como las de Abraham, ¿verdad? Le va a decir siempre al Señor, heme aquí. Cuando todo va mal, cuando no hay trabajo, cuando los hijos no sirven a Dios, su respuesta ante el llamado de Dios va a ser un heme aquí. No siempre es tan fácil. Creo que de verdad lo que Abraham está diciendo con ese heme aquí, lo podemos leer así, es: yo no tengo fuerzas. Señor, heme aquí, pero yo no tengo fuerza, he llegado al límite. Ya no me queda nada, por eso, Señor, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Imagínense a Abraham con el cuchillo en la mano. Heme aquí, por favor, Señor, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, por favor, porque yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Esa es la dinámica de la situación, según lo entiendo aquí. Y la verdad es que Dios efectivamente intervino en maneras que Él solo lo puede hacer. El versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Miren, esto es muy bonito. Algo importante hay que notar aquí. Fíjese que normalmente cuando hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe, de un hombre prácticamente un superhéroe de la fe. Pero miren lo que le dice el ángel: porque yo conozco que temes a Dios. El ángel no le dijo, veo que eres un hombre de gran fe. El ángel no le dijo, veo que tu fe es increíble. Al contrario, lo que el versículo resalta es que Abraham tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque el lenguaje bíblico, temor de Dios, no es simplemente miedo, es reverencia, es sumisión, es adoración y reconocimiento de la absoluta autoridad de Dios sobre todas las cosas. Él gobierna, Él sustenta, Él provee, Él es Dios. Por eso que el ángel le dice, veo que tienes temor. No le dice, tienes mucha fe, sino le dice que tiene temor. Y eso es importante, porque en el temor de Dios podemos reconocer todas estas cosas: reverencia, sumisión, adoración y reconocimiento absoluto de la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Es como si el versículo dijera, y porque temes a Dios y entiendes que Él tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas, es que no me rehusaste a tu único hijo. Aún no entendiendo todos los caminos, aún no entendiendo todas las cosas, has entendido que yo soy Dios, hasta el punto de darme, miren, hasta el punto de darme aquello que más amabas. Pregunta para nosotros: ¿hemos entendido realmente quién es Dios? Y si lo hemos entendido realmente, y si le tememos realmente, aunque nuestra fe sea poca, si entendemos esto, ¿hemos llegado al punto de darle a Dios todo, incluso lo que más amamos? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Lo invito a que se la haga ahora. Dios, viendo todo esto desde la eternidad y siendo Dios muy pedagógico como siempre lo es, le dice a Abraham en el versículo 13, entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en su lugar. Aquí aparece claramente el principio de sustitución. Sin embargo, podemos también observar que el carnero no salvó a Isaac de esta muerte temporal, porque
no puede quitar el pecado del mundo. Al principio les dije que tenemos que asociar esto con lo que vendría después. Con lo que vendría después. Isaac y Abraham no lo vieron en ese momento, porque evidentemente la presión era muy grande para ambos, pero nosotros que tenemos la Biblia, sí podemos ser bendecidos por ella y ver lo que ellos en ese momento de gran presión no pudieron ver. El carnero que Dios le proveyó enseña que la salvación vendría mediante un sustituto. Porque al encontrarlo atrás, ¿verdad?, trabado en las ramas, ahí en un árbol, en un zorzal, reemplazó al que debía pagar, ¿verdad? Reemplazó al que iba a ser sacrificado. Vino a ser el sustituto. Pero ese carnero no resuelve finalmente el problema fundamental del ser humano: el pecado. Por eso es que recuerden ustedes, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Pregunta 15. Entonces, ¿qué clase de mediador y redentor es el que debemos buscar? Vemos que el carnero salvó a Isaac de una muerte temporal, pero no salva a la humanidad. Sin embargo, todo el suceso apunta a lo que vendría después. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Aquí, en esta parte del relato, no sé si ustedes lo están experimentando, pero yo sí lo experimenté. En esta parte del relato se produce un alivio. Aquí hay una transición. Una transición en la emoción, en la complejidad psicológica de Abraham y Isaac. Hay un relajo, pero también hay una transición que apunta hacia el futuro, hacia algo que en ese momento ellos no vieron, pero que comenzaron a disfrutar, ¿verdad? Porque ya no iba a ser sacrificado Isaac, sino que Dios proveyó la liberación. Y esto es una sombra, además de la liberación que había de venir. Fíjense ustedes que la arqueología bíblica, la arqueología moderna, ha procurado ubicar el lugar en donde ocurrieron este suceso, en donde pasó todo entre Abraham, Isaac y los siervos que los acompañaron. Y a pesar de que la arqueología, a pesar de que los estudiosos bíblicos, los biblistas, no han podido demostrar arqueológicamente con precisión el lugar exacto donde Abraham levantó el altar, luego que su hijo fuera rescatado porque Dios proveyó un cordero, no han podido ubicar ese lugar exacto. Sí podemos decir lo siguiente: podemos decir que Abraham ofreció a Isaac en la región de Moriah. El monte Moriah llegó a ser el sitio en donde se construyó después el templo de Jerusalén. Más aún, Jesús fue crucificado en Jerusalén o en las afueras de Jerusalén. Es decir, todo este suceso, Isaac, Abraham, todo esto ocurre en la misma situación geográfica en donde nuestro Señor fue crucificado 2000 años después. Por eso que esta historia es tan hermosa, porque más que la fe de Abraham, esta historia nos habla de los paralelos hermosos que existen entre aquello que estuvo a punto de hacer Abraham con su hijo y aquello que Dios el Padre finalmente hizo con su hijo. Esto es una sombra de aquello que posteriormente se transformó en una realidad. Fíjense ustedes, Isaac carga la leña, Cristo carga la cruz. Isaac es el hijo amado, Cristo es el hijo amado del Padre. Isaac es llevado al sacrificio en Moriah, Cristo es llevado al sacrificio en Jerusalén, la misma zona geográfica. Isaac es liberado por un cordero sustituto. Cristo se convierte en el cordero sustituto. Él y solo Él es nuestro cordero pascual. Por eso, para ya ir terminando y resumir, Dios detuvo el cuchillo que asesinaría a Isaac. Pero Dios Padre no detuvo la cruz.
que nos libró de una muerte segura. Y allí en ese lugar, Él pagó por cada uno de nosotros, porque Él es nuestro Cordero Pascual. 2000 años antes de la cruz, Dios detuvo el cuchillo que asesinaría a Isaac. No lo olvide. Pero 2000 años después, Dios el Padre no detuvo la cruz que se llevaría nuestra maldad. Que Dios nos bendiga.